Bueno, los invito en esta mañana a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 37. Les doy un ratito para que lo busquen y me dicen amén cuando lo tengan o lo leemos de la pantalla. Bueno, vamos a leer, ¿sí? Juan 7:37 y dice así: En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por esta mañana. Te damos gracias por tu palabra. Gracias porque podemos compartirla, podemos meditarla, Señor. Gracias, Señor, porque en esta mañana alabamos tu nombre. Te damos toda la gloria y la honra, Señor. No puedo ofrecer nada, Señor, yo en esta mañana, sino solo tú y tu palabra, Señor, son los que tienen poder. Te doy gracias, Señor, y te pido que bendigas esta palabra, bendigas esta prédica en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el título, como dice ahí arribita de lo que empezamos a leer, es Ríos de agua viva, ¿sí? Y bueno, ¿alguien sabe lo que es el agua viva? Y no me digan el bichito ese que está en la playa, ¿no? Que te pica, porque... Pero si alguien, quizá hay muchos que saben lo que significa el agua viva y los ríos de agua viva, ¿sí? Pero en esta mañana el Señor quiere que volvamos a meditar en esta palabra. Y recuerdo del martes que estuvimos en la reunión de estudio bíblico y oración, que estábamos aprendiendo a analizar un poco los contextos y las distintas aristas que tiene cada versículo, ¿no? La forma de analizarlo. Y Jesús no les hablaba a las personas así de manera tan directa, ¿sí? Hay un versículo en el que Él les dice a sus discípulos: si yo les hablo con el lenguaje del cielo, ustedes no van a entender nada. Entonces tengo que hablarles en parábolas, ¿sí? Y el Señor hacía distintas comparaciones con cosas que tenemos, ¿sí? En nuestra vida y que conocemos. Y creo que de esa manera las podemos entender mucho mejor, ¿sí? Y entonces ahora el Señor habla de ríos de agua viva, ¿sí? Y dice, vamos a leer una vez más, que estaba en el último y gran día de la fiesta y Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y entonces, un río de agua viva, imagínense que es lo contrario a un río seco o a un río estancado, ¿no? Por ejemplo, viene el cauce del río y pasó ya el gran caudal de agua y el río quedó como una piletita y quedó el agua estancada, esa agua dejó de correr, ¿sí? Y el río de agua viva es lo contrario a eso, o lo contrario al río que vemos que es piedra y nada más que piedra, ¿sí? Y entonces, hoy lo que quiero analizar junto con ustedes son las características de los ríos, ¿sí? Algunas de las características, porque estoy seguro que tienen muchas. Y en este caso, el río de agua viva del que nos habla el Señor es algo que fluye, ¿sí? Y que corre constantemente, ¿sí? Se trata de algo en movimiento, algo dinámico, ¿sí? Y algo que actúa constantemente, ¿sí? En otras palabras, se trata de algo abundante, ¿sí? Y vamos a leer en Juan 10:10, si quieren no lo buscan, sí lo leo yo directamente, ¿por qué se trata de algo abundante, ¿sí? Ya sabemos que en el versículo siguiente, en Juan 7:39, el Señor dice ahí que estaba hablando del Espíritu que iban a recibir, ¿sí? Los discípulos luego. O sea, del Espíritu Santo estaba hablando el Señor cuando decía ríos de agua viva.
Y estaba hablando, como dije, de algo abundante, ¿sí? Juan 10:10, ¿qué dice? El ladrón, lo leamos juntos si quieren. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Entonces el Señor tiene esa característica, el Espíritu Santo, de la abundancia, ¿sí? De ser algo abundante. Y como vemos ahí, al principio de la primera mitad del versículo, es todo lo contrario a lo que el enemigo quiere, ¿no? ¿Sí? El enemigo quiere matar, hurtar, destruir. Y el Señor quiere que tengamos vida, ¿sí? Y vida en abundancia. Entonces vamos a empezar a analizar un poco las características de un río, ¿sí? Para ver un poco por qué el Señor usó esta comparación. Entonces, la primera característica que yo resalté de un río es que tiene lo que se conoce como fuente, ¿sí? Y la fuente, ¿sí? Quizá hay algunos que lo saben, ¿sí? Porque quizá hay gente que estudia, no sé, por ejemplo, una de las chicas del grupo de jóvenes estudia recursos naturales y cosas así, seguramente sabe estas cosas, y seguramente hay muchas personas que lo saben porque viven cerca del río o cosas así. Entonces, la fuente, ¿sí? Es donde se inicia el río, ¿sí? Puede ser un manantial, puede ser agua de deshielo, ¿sí? O puede ser aguas de un lago, de un glaciar, ¿sí? Pero todo tiene que estar en una zona alta, ¿sí? Todos conocemos la ley de la gravedad, ¿no? Y entonces, siempre la fuente del río tiene que estar en una zona alta. ¿Para qué? Para que el río fluya, ¿sí? Por las laderas y encuentre ya el cauce de lo que va a ser luego el río. Entonces, hablando de esto de la zona alta, quiero que me acompañen otra vez a Isaías capítulo 32, 14. Isaías 32, 14 dice lo siguiente: porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará, las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos, monteses y ganados hagan majada, hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Amén. Entonces dice acá, hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto, ¿sí? Y después vemos lo que hace el espíritu de lo alto cuando es derramado sobre nosotros, ¿no? El desierto se convierte en un campo fértil y el campo fértil luego se vuelve bosque. Y eso rápidamente nos dice cuáles son las capacidades que tiene ese Espíritu Santo, ¿no? Tiene capacidades de cambiar algo por completo, como decía Lu en la prédica anterior, de volver una persona colérica, volver una persona alegre, ¿sí? De volver cosas así de un extremo al otro. Y entonces, los ríos de agua viva son ese Espíritu Santo del Señor derramado, ¿sí? Como es la fuente hacia el río, desde una zona alta, cae eso, es derramado, ¿sí? Y se convierte en un río, ¿sí? Se convierte en el río de agua viva. Y entonces el Espíritu Santo es esa agua viva que va a correr por el río y que tiene que ser derramada desde lo alto, ¿sí? Desde el Padre. A lo largo de la palabra hay se nombra muchas veces y se habla muchas veces del agua, de que tiene que ser derramado el Espíritu, ¿sí? Y entonces rápidamente vamos a ir, lo voy a leer yo con la ayuda de la pantalla. Ezequiel 47:1 dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Ahí vemos que en ciertas profecías ya está hablando del agua, ¿sí?
Y Zacarías 14:8 dice: acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Amén. O sea que el agua tiene vital importancia, ¿sí?, para el Señor. Por ejemplo, cuando uno se bautiza, ¿sí?, pasa por las aguas, ¿no? Y el Señor usó en este caso la comparación con el río, ¿sí?, que por el río corre ¿qué? Agua. Y entonces vemos que el agua y el Espíritu Santo se comparan muchas veces en la palabra. Y entonces, vamos a ver una nueva característica de los ríos. Ya vimos la fuente, ¿sí?, que es de donde inicia el río y que tiene que ser una zona alta, ¿sí? El Padre tiene que derramar, es el único que puede derramar el Espíritu Santo en nuestra vida, es el Padre, es Dios, no hay otra, ¿sí? No hay otra forma de que nuestro río tenga una fuente. Y la segunda característica es doble: cauce y desembocadura, ¿sí? Entonces, el cauce del río es la forma que lleva, ¿no? Por dónde va pasando, ¿sí? Por dónde se abre camino, ¿sí?, para seguir. Ese es el cauce del río. Y la desembocadura es el mar al que llega, ¿sí?, el lago al que llega, pero el río tiene que llegar a algún lado, ¿sí? Y entonces, yo les pregunto hoy, ¿sí?, ¿cuál es el cauce que tiene nuestra vida? ¿Sí? ¿Qué dirección tiene ese río que cada uno tiene, ¿sí?, en el que el Señor tiene que derramar su Espíritu Santo? Y entonces, ¿eso hacia dónde va a correr? ¿Sí? ¿Cuál es el cauce, cuál es el rumbo que tiene nuestra vida? ¿Sí? ¿Hacia dónde apunta? ¿Sí? Quizá nuestro río en algún momento iba bien, tenía el buen cauce, y de repente tuvo un giro inesperado y se fue para otro lado, ¿sí? Pero por eso la pregunta de hoy, para que la pensemos y la meditemos, es ¿hacia dónde apunta nuestro río? ¿Y a dónde va a desembocar ese río, no? Tiene que ver con hacia dónde apunta, ¿sí? ¿Dónde desemboca nuestro río, nuestro cauce? Sin tener en cuenta el agua, ¿no? Porque el cauce se arma y luego el agua corre a través de él. Entonces, es una opinión mía solamente lo que les voy a decir ahora, ¿sí?, porque estoy seguro que el Señor ha hecho cosas inesperadas a veces. Y es que yo creo que si nuestro cauce está yendo por cualquier lado, ¿sí?, va a ser difícil que el Señor, desde la zona alta, derrame su Espíritu Santo, ¿no?, para que corra, porque yo creo que es difícil que el Señor derrame, ¿sí?, su Espíritu Santo, el agua viva, para que corra por un río que va a ningún lado, ¿sí? Un río que va y se va a estancar, ¿sí? Un río que no corre acorde a lo que el Señor quiere, a donde el Señor quiere que apunte ese cauce del río. Entonces, eso que les dije es lo que habla del cauce y desembocadura, para compararlo un poco, ¿sí? Y vamos a la tercera característica de los ríos, que es el caudal, ¿sí? Y el caudal es, dicho con términos científicos, el volumen de agua que circula por el río, ¿sí? En otras palabras, en términos no científicos, es la cantidad de agua que corre, ¿sí? Y entonces, ya hablamos de la fuente, ¿sí?, que ya tenemos en claro quién es la fuente, ¿no? El Señor es la fuente, el único que puede derramar el Espíritu Santo en nuestra vida. Después tenemos el cauce, ¿sí?, el rumbo de nuestro río, y la desembocadura, que es donde va a terminar ese río. Y ahora vamos a hablar del caudal, ¿sí? Dice que el caudal es el volumen de agua que circula, ¿sí? Y entonces yo les pregunto hoy, ¿qué nivel de agua tiene tu río? ¿Sí? ¿Qué altura de agua tiene el río de tu vida, de mi vida? ¿Sí? ¿Es un río que fluye así, hace un ruido tremendo? ¿O es un río que está ya con un hilito de agua? ¿Es un río que quizás ya está seco y uno puede caminar, es piedra solamente? ¿Sí?
¿Qué caudal de agua tiene ese río hoy en tu vida? ¿Sí? ¿Está lleno? ¿Está vacío? Quizá pasó el caudal de agua así en un momento impresionante y después dejó de correr, parece que alguien cerró la canilla y el río está secándose, ¿no? Como que va bajando el nivel, se va terminando el agua. Y entonces, qué importante que es el caudal del río, ¿sí? Y el caudal del río es de qué manera fluye el Espíritu Santo en nuestra vida, ¿sí? Quizá es un momento en el que está fluyendo, ¿sí? El Espíritu Santo está actuando en nuestra vida, confiamos en el Espíritu Santo, ¿sí? Amamos el Espíritu Santo en nuestra vida, lo estimamos, queremos que esté con nosotros. O quizá pasó, ¿sí? El Espíritu Santo fue un vendaval que sentimos, el Espíritu Santo del Señor con nosotros, y después se fue bajando el nivel de agua, ¿sí? ¿Y qué puede haber pasado? Quizá empezamos a tomar decisiones que no fueron las correctas, quizá nos alejamos de la palabra del Señor, la dejamos de estudiar, dejamos de interesarnos por el Señor, ¿sí? Y ahora ya vamos a ver en un ratito cómo mantenemos el caudal de agua, ¿sí? Cómo mantenemos la fuente derramando, ¿sí? Agua o derramando el Espíritu Santo. Y entonces, la primer bienaventuranza registrada, ¿sí? En Mateo 5, ¿sí? Vamos a leer cuál es la primer bienaventuranza, ¿sí? Que dijo el Señor. Y dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y siempre me acuerdo de que una vez le pregunté al pastor, ¿qué significa, pastor, ser pobre de espíritu? ¿Sí? Porque era algo como que me causaba una contradicción a mí en esa edad, porque yo decía, ¿cómo puede ser bienaventurado alguien que es pobre? O sea, alguien que tiene poquito espíritu, ¿cómo puede ser bienaventurado? ¿Cómo puede ser que el Señor diga que es bienaventurado el que tiene poquito del Espíritu Santo? ¿No? Y yo le pregunté al pastor, ¿qué significa esto? Y el pastor me acuerdo que me dijo que significa que, en otras palabras lo voy a relacionar con lo de hoy, significa que no tiene nada de malo buscar al Señor cuando el río viene bajito, ¿sí? Cuando el río viene ya con poquita agua, no tiene nada de malo buscar al Señor. Es más, dice el Señor que somos bienaventurados, porque ser pobre de espíritu es eso, nunca sentir la necesidad del Espíritu Santo, ¿sí? No decir, ya estoy listo, ya está el río a full y listo, me puedo quedar sentado, puedo disfrutar del río pasando, ¿no? Porque dice el Señor que son bienaventurados los que sienten lo contrario, sienten que nunca hay el agua suficiente, ¿sí? Son bienaventurados los que dicen, ya está el río ahí lleno, no, yo quiero que rebalse el río, ¿sí? Yo quiero que el río empiece a saltar el agua para los costados y como decía la palabra, el río ese van a empezar a crecer, ¿no? Las cosas, van a empezar a lo que estaba desierto al costado del río puede empezar a ser tierra fértil. Y entonces, esto de ser pobre de espíritu y buscar al Señor cuando el río viene con poquita agua o con mucha agua, en cualquier momento, es la única manera de mantener la fuente, ¿sí? Activa, ¿sí? Es la única forma de mantener el río de agua viva corriendo en nuestro interior, desde nuestro interior, como dice la palabra. Y entonces, yo los invito a que busquemos siempre al Señor, ¿sí? No importa si nos hemos alejado del Señor, nunca está de más, ¿sí? Nunca va a tener algo de malo volverse al Señor, ¿sí? No importa si nuestro río se desvió totalmente, se fue a cualquier lado, no importa, ¿sí? Porque esa sensación de decir, un momento, quizás yo me desvié y en un momento digo, no, yo necesito del Espíritu Santo, ¿sí? Eso es ser pobre de espíritu. O también es ser pobre de espíritu de decir,
voy bien, el río está lleno del Espíritu Santo, pero yo quiero más, ¿sí? Yo quiero más, no quiero que ese río empiece a bajar, ¿sí? Y entonces, cuando uno deja que el río de agua viva corra en nuestra vida, como todas las cosas, cuando uno obedece al Señor, el Señor tiene para nosotros promesas de bendición, ¿no? Y una vez más quiero que por favor me acompañen a Isaías 44:3. Vamos a leer la promesa. Dice ahí, si quieren lo podemos leer juntos. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Amén. ¿Sí? ¿Quién dice amén a esa palabra? Qué hermoso que es saber y conocer las promesas de Dios, ¿sí? Dice que el Señor va a derramar de esa agua, de su Espíritu Santo, sobre el sequedal. Ya vimos lo que pasa con el sequedal o con el desierto, cuando el agua viva pasa, ¿no? Y sobre la tierra árida, ¿sí? Dice que el Señor va a derramar su Espíritu sobre nuestra generación y su bendición. Y entonces, no puede ser más importante mantener el río de agua viva, ¿sí? Porque el Señor lo dijo, ahí como leímos en Juan, el que tiene sed, venga y beba, ¿sí? Y entonces, ¿cómo nosotros podemos lograr, ¿sí?, que ese río de agua viva, ¿sí?, la presencia, el Espíritu Santo fluyendo a través de nuestra vida, cómo podemos lograr nosotros que eso se mantenga, ¿sí? Ya dijimos que uno tiene que ser pobre de espíritu, pero vamos a ir un poquito más allá. Y para uno ser pobre de espíritu, hay algo, ¿sí?, que no puede faltar, ¿sí?, porque yo creo que va de la mano con ser pobre de espíritu. Y es, ¿qué cosa? Humillarse, ¿sí? Humillarse ante el Señor, ¿sí? No creer que ya estoy del otro lado, no creer que ya estoy en el cielo porque todavía estoy acá en la tierra, ¿sí? Todavía están las tentaciones, ¿sí? Todavía está el pecado. Y entonces, ¿cómo yo me doy cuenta acá que el Señor tenía tanta autoridad cuando hablaba y Él sabía en qué momento tenía que hablar, ¿no? No hablaba en cualquier momento, ¿sí? No es que Él ya tenía el libreto dado por el Señor y decía, bueno, pongo play nomás y me pongo a hablar y a enseñar todo lo que Él sabía, sino que Él sabía cada momento en el que tenía que abrir su boca, ¿sí? Leímos que en Juan 7, donde arrancamos, que el Señor estaba... Bueno, me lo perdí acá. Pero dice que el Señor estaba en el último y gran día de la fiesta, ¿sí? ¿Saben qué fiesta era esa? Era la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? Eso era lo que estaban celebrando en ese momento. Y les cuento un poquito de qué se trataba la fiesta de los tabernáculos para que entendamos que Jesús no estaba hablando por hablar, ¿sí? Incluso usaba las costumbres y las fiestas de los judíos para tratar de enseñarle que ellos entiendan. Sí, durante la celebración de la fiesta de los tabernáculos, el pueblo lo que hacía era dejar sus casas, ¿sí? Dejaba sus casas y durante 7 días volvían a vivir en tiendas o carpas, ¿sí?, hechas de ramas de árboles, ¿sí? Durante 7 días, si ellos estaban en su casa, bien construida, calentita, ellos salían, ¿sí?, y durante 7 días volvían a las tiendas, volvían a las carpas hechas de ramas de árboles. Y solamente hacían esto, ofrecían ofrendas y holocaustos al Señor. Eso hacían cada día de estos 7 días, ¿sí?
Y todo esto, ¿con qué objetivo lo hacían los judíos? Lo hacían con el objetivo de no olvidarse, ¿sí? Recordar la bondad de Dios con ellos durante los 40 años de desierto que ellos habían atravesado, ¿sí? Donde ellos no tenían un hogar permanente, que en ese momento donde estaba Jesús celebrando con ellos ya lo tenían, ¿sí? El pueblo ya tenía su hogar, ya se habían establecido en un lugar. Pero esta fiesta tenía el objetivo ese de no olvidarse, ¿sí? De recordar de dónde el Señor los había traído, dónde el Señor los había ayudado, ¿sí? Entonces, esta fiesta se trataba de eso, de volver, de humillarse, ¿sí? De recordar la bondad del Señor. Entonces, por algo el Señor habló en esa época, ¿sí? En esa fiesta, ¿sí? Se paró, dice, en el final de la fiesta, en el último y gran día, y dijo esto, ¿sí? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, ¿sí? Quiere decir que tenemos que humillarnos, ¿sí? Esa sed no tiene nada de malo, esa sed es lo más precioso que podemos tener, ¿sí? De buscar al Señor, ir a Él y beber, que el Señor derrame nuevamente de esa fuente, ¿sí? Del Espíritu Santo. Y entonces yo los invito a que podamos meditar en esta palabra y podamos tener sed, ¿sí? Del Espíritu Santo, podamos nunca darnos por hechos, nunca darnos por perdidos, nunca darnos por ganados, ¿sí? Porque siempre la última palabra está en el Señor, ¿no? Nunca podemos dar por perdido a alguien, pero tampoco podemos darnos por ganados nosotros, ¿sí? Como dije antes, no podemos decir, bueno, yo ya estoy en el cielo, ¿sí? Entonces, la humildad ante el Señor y la sed de su Espíritu Santo, de esa agua viva para nuestro río, es lo que el Señor me dio para recordarles hoy y para compartirles. Nos pongamos de pie y vamos a orar. Gracias, Señor, gracias, Jesús, por esta palabra. Gracias, Señor, porque esta palabra aplica para mi vida primeramente, Señor. Gracias, Jesús, porque sé que también puede ayudar a alguien de los hermanos que está hoy acá. Gracias, Jesús, porque tu palabra es tan preciosa, es tan rica y tan abundante, Señor. Gracias, Jesús, porque ese río de agua viva, Señor, trae sanidad, trae abundancia, Señor, trae gozo y trae bendición, Señor, para nuestra generación y las siguientes también. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque queremos de ese Espíritu Santo, porque te pedimos que esa sed nunca se corte, Señor, que nunca nos saciemos de esa agua, nunca nos saciemos de tu Espíritu Santo, Señor. Te doy gracias porque tu palabra nos mantiene, Señor, tu palabra y tu presencia es nuestro tesoro en esta tierra. Te damos gracias, Señor. Te pido por si hay alguna persona hoy que siente, Señor, esa sed, que quizá quiere volver a sentir esa sed de tu Espíritu Santo, Señor. Yo te pido por esas personas. Te pido por mi vida, Señor, para que esa sed nunca se sacie. Gracias, Jesús. Gracias por esta casa. Gracias por la presencia que hay en este lugar, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, tu unción, Señor, en este lugar. Gracias por esta casa tan preciosa, Señor. Gracias porque es casa de oración, casa de estudio, Señor, de tu palabra. Te pido que mantengas todo eso durante el tiempo, Señor, porque a la larga va a dar su fruto, Señor. Gracias, Señor, por los testimonios de hoy. Gracias, Jesús, porque podemos ver tu mano actuando en la congregación. Gracias te doy, Señor, por esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Le demos un aplauso al Señor.